noche la luna y de todo lo que en ella se oculta. Hola, soy de Ecuador y hace tiempo que escucho sus historias. Y hasta el día de hoy vengo a compartirles un suceso que le pasó a mi padre en su juventud por allá por los 80. Mi padre vivió en un pequeño cantón de nombre Balsar y tenía que trasladarse todos los días a la ciudad de Guayaquil, donde estudiaba en la universidad de noche. Por aquel entonces papá estaba comprometido y todo esto fue antes de conocer a mi mamá. Dicho compromiso lo obligaba a trabajar todo el día hasta las 5 de la tarde, y de ahí salir hacia Guayaquil, que queda a 2 horas para llegar a tiempo a sus clases, que eran de 8 a 10 de la noche. Un día común como cualquier otro, papá había terminado sus clases y se dirigió a la terminal de autobuses, y allí tomaría la cooperativa llamada Sucre, ya que esas eran de las últimas en salir en aquel horario. Aquella noche mi papá y 5 personas más se dirigían a ciertos puntos que cubría aquella cooperativa. Sin embargo, no todos llegaban hasta el final del recorrido, ya que la mayoría de personas se quedaban antes en otros pueblos, y preciso aquella noche se supone que mi papá era el último en bajarse. Como toda persona joven, en un viaje le gustaba sentarse en los últimos asientos y esta vez no fue la excepción. Lo peculiar es que aquella noche se subieron 2 personas en el pueblo de Santa Lucía, y de aquellas 2 personas, una era una chica de unos 16 o 18 años, bastante bonita. Mi papá, al verla, se quedó embelesado y sin pena la invitó a que se sentara junto a él. Y la chica, sin pensarlo, lo aceptó. Papá no solamente estaba hipnotizado por la belleza, sino también por el perfume que llevaba. Mi papá empezó a hacerle conversa y le preguntó que de dónde era, que cuántos años tenía, y ella le respondió que era del cantón El Empalme, el cual está 1 hora más allá de Balsar. También dijo que tenía 17 años y incluso le dio su nombre y la dirección exacta de su casa a mi papá. Mi papá estaba tan impactado, por lo que en broma le preguntó que si ella era modelo, y para su sorpresa, le respondió que ella era la reina del cantón del Empalme y que había salido a un concurso de belleza que se celebraba en Guayaquil. Sin embargo, para este momento había algo que no cuadraba, ya que ella se subió 1 hora después de que pasaran Guayaquil. Papá no le prestó tanta importancia por estar embelesado con ella, así que siguió conversando con normalidad. Las cosas se fueron dando hasta el punto en el que mi papá besó a la chica. Y aquí es donde viene lo raro. Papá estaba tan hipnotizado con ella que incluso pensó en deshacer su compromiso por irse con esta chica. Después de un rato se bajó la última persona y solamente quedaban mi papá y aquella chica. El coqueteo siguió, pero de repente, el buen olor que emitía esta chica empezó a volverse repugnante. El ambiente en el bus se puso pesado y cuando esta chica volvió a besar a mi papá notó que su rostro cada vez se volvía más cadavérico. Sus manos eran huesudas, y lo que antes era un perfume dulce, ahora era un olor a carne putrefacta que cada vez se hacía más fuerte. Mi papá lógicamente se asustó y le pidió permiso a la chica para pararse de allí, pero ella no lo dejaba salir. Incluso le puso sus piernas sobre las rodillas para no dejarlo pasar. Papá como pudo se zafó de su agarre y le tocó pasar por encima de los asientos a tropezones. Él trató de pedirle ayuda al chofer, pero ni él ni el oficial de bus lo escucharon, ya que en Ecuador el chofer y los pasajeros están separados por una cabina. Y en vista de esto, mi papá se sentó cerca de la cabina, a esperar a que ellos se detuvieran para poder bajar. Sin embargo, papá ni siquiera alcanzó a sentarse cuando a su lado ya estaba aquella chica. La que antes era una reina de belleza, ahorita era una completa calavera. Papá cuenta que aquella cosa se abalanzó sobre él y lo volvió a besar a la fuerza. Justo en ese momento se abrió la cabina del oficial para decir que ya habían llegado a Balsar y mi papá, apenas bajarse del bus, corrió por todo el pueblo hasta llegar a su casa. Pero mientras él corría,
Atrás de él se escuchaban los pasos de aquella cosa, de aquella mujer que lo venía siguiendo. Llegó gritando, diciendo abre, que me quieren matar, y la muchacha con la que él se había comprometido le abrió creyendo que era algún ladrón que quería hacerle daño. Él entró junto con ella y subieron a su alcoba, pero escuchó como otra persona subió detrás de ellos y se les metió a la cama también. Aquella noche, esa cosa les tiró todo en la cocina. Ya mi papá no podía dormir. Empezó a enfermar y no era el mismo. Incluso empezó a faltar a sus clases porque no tenía ni siquiera fuerzas para salir de la cama. Hasta que un día lo llevaron con una señora que se encarga de hacer limpieza espiritual y todo esto. Y ella le dijo que una muerta se había enamorado de él, que poco a poco se lo estaba llevando con ella. Le hicieron una limpieza y le dieron también una indicación de cómo deshacerse de aquella cosa, de cómo hacer para que lo dejara en paz. Lo que papá tenía que hacer era llevar un pan consigo al baño y comerlo allí para que al espíritu le diera asco. La señora le dijo que lo de la limpieza iba a funcionar, pero solamente por un tiempo reducido, que después de eso tenía que hacer lo del pan en el baño y así lo hizo. Papá se metió al baño con el pan, le dio un mordisco y cuenta que escuchó claramente como si alguien estuviera dando arcadas, como si algo al lado de él quisiera vomitar. Después de todo lo sucedido, a mi papá le tocó viajar hasta el Empalme para tramitar unos documentos y aprovechó su estadía para averiguar más acerca de este espíritu, este ente. Por casualidades de la vida le tocó viajar en el mismo autobús donde se había topado con esta cosa. Incluso con el mismo oficial, el cual lo reconoció y le preguntó que por qué se había bajado corriendo del bus la última vez. Fue ahí que mi papá se dio cuenta que ni el oficial ni el chofer habían visto aquel espíritu. Mi papá solamente le dijo que eran problemas personales y se fue sin más. Ya en el cantón El Empalme, mi papá fue a la dirección que le había dicho la chica y mientras llamaba a aquella casa, salió la vecina a preguntar que a quién buscaba. Él le preguntó por la familia Cedeño, lo cual la señora le dijo que los señores se habían mudado hace unos 10 años a Guayaquil, después del accidente de su única hija en Santa Lucía, en un bus de la cooperativa Sucre. Hace 10 años. Un bus que la llevaba a un concurso de belleza en Guayaquil. Gracias por leer mi historia. Saludos desde Ecuador. Hola Nick. Primero que todo espero que estés bien al igual que tus seres queridos. Espero ser clara, ya que tengo varias anécdotas familiares que platicarte con respecto a lo paranormal. Más concretamente es una historia de brujas o, bueno, de una bruja en particular. La casa de mi abuelita paterna es algo grande y en ella viven 2 familias de tíos con sus hijos. Y a su vez, ellos viven con su pareja e hijos y, claro, mis abuelitos también viven ahí. Todo comenzó así. Por aquel entonces, uno de mis primos acababa de tener una bebé y nosotros, por las noches empezamos a escuchar como si algo cayera en la azotea. Lo peculiar de todo el asunto es que nuestra casa es de 3 pisos. Las casas de los vecinos no eran igual de altas como para decir que algo había saltado de su techo hacia el de nosotros. Todo comenzó con eso. Todo comenzó cuando se empezaron a escuchar pasos y la bebé lloraba, pero ni su mamá ni su papá la escuchaban. Mi papá, quien también vivía ahí en ese entonces, les tocaba la ventana para que se despertaran y atendieran a la bebé que no dejaba de llorar. Y apenas en ese momento era que mis primos reaccionaban. Era como si estuvieran en un sueño tan profundo que no se inmutaban por lo que pasara alrededor. Era ahí que se despertaban para atender a la niña, pero esto empezó a ocurrir muy seguido. No fue sino hasta un día que otro de mis primos estaba fuera en la calle lavando su coche, que se le acercó una mujer mayor la cual le preguntó que si rentaban un cuarto, que al fin tenían mucho lugar en la casa. Mi primo la describió como una mujer muy fea, de vestimenta gastada, de apariencia muy descuidada, que incluso le faltaba un ojo.
Mi primo le contestó que no y simplemente siguió con lo suyo. Entonces salió mi abuelita y ahí estaba la señora, insiste e insiste que la dejara pasar, que le arrendara un cuarto. A lo que mi primo pensó que esta señora nomás estaba molestando. Y fue en ese preciso momento que mi primo pensó aquello, que aquella señora lo volteó a ver con mirada retadora y le dijo: «Tú no te metas, chamaco pendejo». Mi primo se espantó, obviamente, porque él no había mencionado nada, pero parecía que aquella señora le había leído la mente. Mi abuela, como era de esperarse, no le permitió entrar a pesar de la insistencia, y aquella mujer simplemente se alejó de ahí. Sin embargo, esa no sería la última vez que tendríamos que lidiar con ella. Mi tía solía quedarse hasta muy tarde chateando y aquella vez ella estaba frente a su ventana, la ventana que queda en el segundo piso y que da directamente hacia la calle. De repente ella dice que sintió como si alguien la estuviera observando. Ella volteó hacia afuera y miró una sombra parada en un árbol. La sombra de una mujer que la observaba detenidamente desde fuera. Lo extraño es que aquel árbol no era tan grande como para aguantar el peso de una persona, lo que quería decir que, de alguna manera, aquella mujer estaba suspendida sobre él. Mi tía se levantó como pudo de su asiento y cerró la ventana, pero esto no quedó allí. En el primer piso de la casa habían 2 habitaciones, pero una por lo regular está vacía, pues mi tío es camionero y suele salir de viaje, así que solo la habitación de mi primo se ocupaba. Él menciona que una noche después de haberse despedido, escuchó que alguien estaba en la cochera, y él pensó que se trataba de su mamá. En esa casa se acostumbra a apagar todas las luces cuando nos vamos a descansar, por lo que, si uno quiere salir al baño, es necesario hacerlo a oscuras o con una lámpara. Aquella noche mi primo salió al baño y no fue sino hasta que lo hizo que alcanzó a notar que alguien se escondía cerca de una camioneta. Teniendo en cuenta lo que había escuchado anteriormente y pensando que se trataba de su mamá, no le dio importancia porque creía que era ella tratando de jugarle una broma, así que simplemente se dirigió al baño a hacer lo suyo. Sin embargo, cuando regresó del baño, vio que lo que lo esperaba no era su madre. Había una mujer ahí. Él dice que solo se veía una larga cabellera cubriendo su cara y una bata vieja que le arropaba el cuerpo. Mi primo obviamente se asustó y subió corriendo para contarle a su madre lo que había sucedido. Mi tía asumió que se trataba de la misma mujer que ella había visto, así que los dos, asustados, fueron a despertar a mi abuelita, que ya tenía rato dormida, y le platicaron todo lo que estaba sucediendo en aquella casa, por lo que mi abuela empezó a rezar. Y es que incluso mi papá tuvo un encuentro con esta cosa. Mi papá, como te platiqué, también vivió en esa casa, pero mis padres se separaron cuando yo y mis hermanos aún éramos niños. Y él nos platicó que en una ocasión, mi hermano del medio se fue a pasar con él unos días y que justo cuando iban a descansar, escuchó como algo cayó en el techo. Algo muy, muy pesado que comenzó a caminar y que sus pisadas se escuchaban como las de un ave gigante. Pero lo particular de todo esto es que cuando aquello sucedió, ambos empezaron a quedarse dormidos, como si la presencia de aquella cosa los estuviera induciendo a un sueño profundo. Fue ahí que llegaron a la conclusión de que aquella señora que había querido entrar a la casa era una bruja. Tal vez estaba ahí por la bebé, tal vez aquella casa tiene una historia sin contar, o tal vez tenía otro propósito. Pero quién sabe. Hola. La siguiente historia me la relató mi mamá, y es algo que le sucedió a ella y que hasta el día de hoy tiene más preguntas que respuestas. Recién había terminado de escuchar la historia de la ofrenda de la Virgen y empezamos a platicar acerca del tema de los íconos religiosos, de las apariciones marianas, de la gente que dice ver ángeles, etc. Y al tocar aquel tema, mi mamá decidió platicarme lo que le había sucedido hace unos 26 años ya.
Yo aún era un recién nacido por aquel entonces y mi hermano ya estaba profundamente dormido cuando todo sucedió. Los fines de semana, papá solía llegar a la casa después del trabajo y, luego de estar un rato con nosotros, de dejarme a mí en la cuna y después de darme el biberón, salía a jugar billar con sus amigos y solía llegar pasada la medianoche. Siempre que mi papá llegaba, sin falta alguna chiflaba desde la calle para que mi mamá lo oyera y fuera a abrir la puerta. Aquella noche papá tardó un poco más que de costumbre, lo cual preocupó a mi mamá. Ella ya estaba empezando a desesperarse cuando mamá escuchó el silbido de papá. Esta vez, por algún motivo, en vez de ir directamente hacia la puerta, mi mamá abrió la ventana del cuarto que da hacia la calle. Para sorpresa de mi mamá, lo que estaba afuera no era mi padre. Frente a ella, había algo flotando. Algo sin forma, sin cuerpo. Era una luz blanca deslumbrante que ella describe como una esfera de luz. Una luz que casi la ciega. Aunque aquello fueron unos escasos 2 segundos, mi mamá los sintió eternos. Muerta de miedo cerró la ventana de un golpe y empezó a llorar y a rezar. A los pocos minutos de haber sucedido eso, mi papá llegó y la encontró llorando, histérica. Mi papá la calmó como pudo y ella le platicó lo que había pasado. Nunca supo qué era aquella cosa. Y ya sé lo que van a decir muchos. Que era un ángel, que era un mensajero para hacerle saber a mi mamá que mi papá estaba bien, que era un ser de luz, por obvias razones. Sin embargo, yo me niego a creer esto. No la historia en sí, sino la naturaleza de aquella cosa. Y es que una presencia divina, como la de esos seres que ustedes describen, si bien puede ser un poco intimidante, te hace sentir seguro, protegido. Pero lo que describió mi mamá fue miedo, la sensación de que esa cosa era algo más siniestro disfrazado de luz. Y yo pienso igual. Algo que le hiciera creer a mi mamá que se trataba de mi papá para que bajara la guardia y abriera la ventana. ¿Qué hubiese pasado si la hubiese dejado abierta por más tiempo? ¿Qué más hubiese visto allá afuera? Gracias y buenas noches. ¿Les gustó este relato que acaban de escuchar? Si es así, me alegra mucho. No se olviden de darle pulgar arriba, de compartirlo con su familia y amigos y de suscribirse a este canal para más contenido como este. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.